La llamada llegó a las 9 de la noche. Era mi madre. Su voz sonaba tensa, casi quebrada, como cuando intenta mantener la calma pero algo por dentro ya se está desmoronando. Podía escuchar ruido de fondo, voces agitadas, alguien discutiendo. Me dijo que necesitaban hablar conmigo. Que era urgente. Que había pasado algo con la cena de Navidad. Que todos estaban desesperados. Que nadie entendía qué había pasado. Que por favor, necesitaban que volviera a casa ya. No le pregunté qué. Ya sabía que si me llamaba a esa hora, con ese tono de urgencia disfrazada de preocupación, era porque algo salió mal y necesitaban que yo lo arreglara. Siempre era así. Durante años había sido así. El teléfono sonaba, yo respondía, ellos necesitaban, yo solucionaba. Era un ciclo tan antiguo que ya ni siquiera lo cuestionaba. Era como respirar, automático e inevitable. Pero esta vez, por primera vez en años, no sentí ese impulso automático de preguntar qué necesitaban. No sentí esa punzada de culpa que siempre me hacía saltar en su rescate. Solo respiré hondo, miré por la ventana de la cabaña donde me encontraba, vi la nieve cayendo suavemente bajo la luz de la luna, y le dije con voz calmada que estaba ocupada. Que no podía ayudar. Corté. Mi mano temblaba ligeramente cuando dejé el teléfono sobre la mesa. No de miedo, sino de algo que tardé en reconocer, libertad. 3 días antes, había recibido un mensaje de mi hermana Laura. Un mensaje corto, frío, sin saludos, sin el más mínimo intento de suavizar lo que estaba diciendo. Lo leí mientras tomaba café en mi oficina, entre reuniones, como si fuera un correo más del día. Decía que la cena de Navidad este año sería solo para la familia cercana. Que habían decidido hacerla más íntima, más tranquila. Que esperaba que lo entendiera. Que no lo tomara personal. Que simplemente querían evitar tensiones. ¿Qué tensiones?, me pregunté. Yo nunca había causado ningún problema. Siempre fui la que mantenía la paz, la que cedía en las discusiones, la que sonreía aunque por dentro estuviera agotada. Pero aparentemente, mi presencia era la tensión. Mi existencia era el conflicto. El mensaje no mencionó que yo había pagado el depósito del salón 3 meses atrás. $500 que salieron de mi cuenta sin que nadie me preguntara si podía o quería hacerlo. Simplemente asumieron que lo haría, como siempre. No mencionó que yo había contratado el catering, después de pasar horas investigando opciones, comparando menús, asegurándome de que hubiera opciones vegetarianas para mi tía, sin gluten para mi prima. Y el pastel favorito de mi madre. No mencionó que yo había organizado y pagado los viajes de mis tíos desde otra ciudad, porque sabía que ellos no podían costear el viaje pero mi madre quería tenerlos ahí. Había reservado sus boletos de avión, su hotel, incluso había coordinado quién los recogería del aeropuerto. Todo eso, invisible. Todo eso, dado por sentado. Solo dijo que sería más tranquilo sin mí. Más fácil. Menos drama. Como si yo fuera el problema y no la solución que siempre había sido. Leí el mensaje 3 veces. La primera vez con confusión, intentando entender si había leído mal, si tal vez había algún malentendido. La segunda vez con rabia, sintiendo como cada palabra era una bofetada que confirmaba lo que siempre había sabido pero nunca quise admitir, que para ellos, yo era útil pero no necesaria. Valiosa por lo que daba pero no por quien era. La tercera vez lo leí con una calma extraña, casi clínica, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No hubo gritos internos, no hubo dramatismo. Solo una decisión clara y firme, como cuando finalmente decides dejar de cargar algo que nunca fue tu responsabilidad. No respondí. No pedí explicaciones. No intenté hacerles ver lo absurdo e injusto de la situación. Simplemente guardé el teléfono, abrí mi laptop, y con dedos firmes empecé a deshacer todo lo que había construido. Entré a mi correo y busqué la confirmación del salón. Llamé al número de contacto. La recepcionista me reconoció de inmediato, habíamos hablado varias veces durante la planeación. Le dije que necesitaba cancelar. Sonó sorprendida, preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí,
que solo había cambio de planes. Me informó sobre la política de cancelación. Perdería $100 del depósito, pero recuperaría el resto. Le dije que estaba bien. Cancelé. Después llamé al servicio de catering. La chef con la que había planeado el menú atendió personalmente. Le expliqué que ya no necesitaríamos sus servicios. Ella también pareció sorprendida. Me preguntó si quería reprogramar en lugar de cancelar. Le dije que no, que era una cancelación definitiva. Me devolvería el 80% del anticipo que había pagado. Acepté. Cancelé. Finalmente, entré al sitio de la aerolínea. Mis tíos viajarían en 4 días. Cancelé sus boletos. Perdería las tarifas de cambio, pero recuperaría la mayor parte del dinero. Miré los números en la pantalla. Entre todas las cancelaciones, recuperaría casi $2,000. Dinero que había dado sin pensarlo, asumiendo que era mi deber, mi rol, mi responsabilidad. Confirmé cada cancelación sin dudar. No dejé nota. No envié mensajes advirtiendo. No di explicaciones. Simplemente deshice lo que había construido, como quien desmonta una tienda de campaña antes de partir. Cerré la laptop y me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. Esperaba sentir culpa, ansiedad, esa voz interior que siempre me decía que estaba siendo egoísta. Pero no llegó. Solo sentí alivio. Un alivio profundo, casi físico, como cuando finalmente sueltas algo pesado que has estado cargando por años. Esa noche dormí bien por primera vez en meses. No soñé con listas de pendientes. No me desperté pensando en que necesitaba dinero esta semana. Solo dormí. Crecí siendo la solucionadora. La que todos llamaban cuando algo se rompía. No porque fuera la mayor, sino porque era la que siempre decía que sí. La que nunca cuestionaba. La que pagaba sin que se lo pidieran 2 veces. Era un rol que asumí tan temprano que ni siquiera recuerdo haberlo elegido. Simplemente un día me di cuenta de que era así, de que todos esperaban que lo fuera, y seguí adelante porque no sabía que había otra opción. Cuando mi hermano necesitó dinero para su boda hace 5 años, yo puse la mitad sin que nadie me lo pidiera directamente. Mi madre simplemente mencionó, casi como al pasar, que él estaba estresado por los costos. No dijo ¿podrías ayudar? Solo lo dejó ahí, flotando en el aire, sabiendo que yo lo recogería. Y lo hice. $15,000 de mis ahorros para un evento al que fui sola, donde nadie agradeció mi contribución en los discursos, donde ni siquiera se mencionó que había hecho posible que tuvieran la recepción que querían. Cuando mi padre tuvo problemas con su negocio 3 años atrás, yo cubrí 3 meses de renta de la casa familiar. Casi $4,000 que nunca me devolvieron, que nunca se nombraron como préstamos sino como ayuda familiar, esa categoría ambigua que significa que el dinero es unidireccional. Recuerdo que ese mismo año pospuse unas vacaciones que había planeado porque no era buen momento para gastar en lujos, mientras mi dinero mantenía a flote una casa que ya no era la mía. Cuando Laura quiso un viaje de cumpleaños el año pasado, yo pagué el hotel completo. $1,200 para que ella y sus amigas pasaran un fin de semana en la playa. Me lo pidió 2 semanas antes, sin tiempo para que yo pudiera planear mi presupuesto, asumiendo que yo simplemente lo haría. Y lo hice. Porque eso era lo que yo hacía. Resolver. Pagar. Sostener. Nunca me dijeron gracias de verdad. No el tipo de gracias que reconoce un sacrificio, un esfuerzo, una elección que hice en lugar de otras. Solo un ya sabía que contábamos contigo o un eres la mejor, dichos rápidamente, casi como reflejos automáticos. Frases que sonaban bonitas pero que en realidad significaban esperamos que lo hagas siempre, no tienes permitido defraudarnos, este es tu lugar en esta familia. Y yo lo acepté. Durante años, lo acepté como si fuera mi destino inevitable. Laura siempre fue diferente. Era la favorita desde que tengo memoria. No de manera cruel o maliciosa, sino de esa forma sutil que se normaliza en las familias hasta que nadie lo cuestiona. Era la que podía llegar tarde a las cenas familiares y todos esperaban sin quejarse, mientras que si yo llegaba 10 minutos tarde había comentarios pasivos agresivos sobre consideración y respeto. Era la que olvidaba cumpleaños,
Fechas importantes, compromisos, y todos decían así es Laura, siempre en su mundo, con sonrisas indulgentes. Mientras que si yo olvidaba algo había miradas de decepción y frases como creí que podíamos contar contigo. Era la que prometía cosas y no las cumplía, y nadie la presionaba, nadie la hacía responsable, todos simplemente ajustaban sus expectativas. Prometía ayudar con la mudanza de mamá y no aparecía, y todos decían seguro tuvo algo importante. Prometía contribuir para el regalo de cumpleaños de papá y nunca ponía su parte, y yo silenciosamente cubría su porción para que él no supiera. Prometía llamar, escribir, visitar, y no lo hacía, y todos simplemente seguían adelante como si fuera aceptable. Y aún así, a pesar de todo eso, o quizás precisamente por eso, recibía aplausos. Cada vez que se aparecía, cada vez que sí cumplía, cada vez que hacía lo mínimo, era celebrada como si hubiera hecho algo extraordinario. Qué bueno que Laura pudo venir, qué detalle de Laura, qué considerada es Laura. Yo, en cambio, podía mover cielo y tierra, organizar eventos familiares enteros, coordinar viajes, pagar cuentas, mediar conflictos, mantener a todos informados y conectados. Y apenas recibía un asentimiento distraído. No era extraordinario cuando yo lo hacía. Era esperado. Era mi función. Era lo que yo debía hacer porque ese era mi rol. Y aprendí a vivir con eso. O eso creía. Me convencí de que no me importaba, de que no necesitaba reconocimiento, de que el amor familiar no se mide en palabras sino en acciones. Pero el amor familiar tampoco debería medirse en utilidad, y eso era exactamente lo que estaba pasando. Yo era amada en la medida en que era útil. Y cuando dejé de serlo, dejé de ser necesaria. Hay cosas que uno aprende a tolerar hasta que deja de poder tolerarlas. Y ese mensaje de Laura fue el punto final, la gota que derramó el vaso, el momento en que mi capacidad de normalizar lo inaceptable simplemente se agotó. El día de la cena, me fui a la montaña. Había buscado el lugar una semana antes, cuando todavía estaba procesando la decisión de no ir. Renté una cabaña pequeña, acogedora, lejos de la ciudad, sin señal de celular, rodeada de pinos cubiertos de nieve. El camino hasta allí fue largo pero tranquilo. Manejé escuchando música que me gustaba, sin prisa, sin la ansiedad habitual de llegar a tiempo a algún lugar donde mi presencia fuera obligatoria. Cuando llegué, el sol ya estaba bajando, tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados. Desempaqué despacio, acomodé mis cosas, encendí la chimenea. El crepitar de la madera era el único sonido además del silencio blanco de la montaña. Preparé chocolate caliente con canela, lo serví en una taza grande que encontré en la cabaña, y me senté frente a la ventana a ver nevar. Los copos caían suavemente, sin prisa, cada uno único y perfecto en su trayectoria. Era la primera Navidad en 10 años que pasaba sola. Y mientras miraba la nieve caer, me di cuenta de algo, era perfecta. No tenía que sonreír cuando no quería. No tenía que medir mis palabras para no ofender a nadie. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. No tenía que ser la que mantiene la paz mientras todos los demás se permiten ser honestos. Podía simplemente ser. Existir sin función. Estar sin servir. Respirar sin deber. Y esa libertad, después de tanto tiempo, sabía a algo sagrado. Mientras tanto, en la ciudad, todo se estaba desmoronando, aunque yo todavía no lo sabía. Según supe después por mi hermano, quien me contó los detalles días más tarde porque sentía que yo merecía saber el resultado de mi decisión, llegaron al salón puntualmente. Mi madre había elegido su vestido especial, mi padre su traje de ocasiones importantes. Laura y su esposo llegaron con una botella de vino cara, lista para celebrar su cena íntima y tranquila. Pero el salón estaba cerrado. Las luces apagadas, las puertas con candado. Pensaron que tal vez se habían equivocado de fecha. Llamaron al número que tenían en la confirmación. Una grabadora les informó que la reservación había sido cancelada 3 días antes por la persona que hizo el depósito. Confusión. No entendían. Mi madre llamó al catering, con la voz ya tensa, empezando a entrar en pánico. La chef le explicó, con paciencia profesional, que el pedido había sido cancelado también 3 días antes.
que la persona que contrató el servicio había llamado personalmente para cancelar todo. Mi madre preguntó quién. La chef dijo mi nombre. Más confusión. Llamadas entre ellos. ¿Alguien sabía algo? ¿Alguien había hablado conmigo? Nadie. Entonces llamaron a mis tíos. Aún no habían llegado del aeropuerto. De hecho, no habían abordado ningún avión. Sus boletos habían sido cancelados días atrás y nunca recibieron notificación porque los boletos estaban a mi nombre, yo los había comprado, y cuando cancelé, las notificaciones llegaron a mi correo. Mis tíos pensaban que viajarían al día siguiente. La familia, reunida en el estacionamiento del salón cerrado, empezó a entender que algo había pasado. Algo que tenía que ver conmigo. La cena de Navidad, esa reunión íntima y tranquila que habían planeado sin mí, literalmente no existía. Y nadie sabía por qué. Bueno, nadie excepto yo, que en ese momento estaba en una montaña, bebiendo chocolate caliente, viendo nevar, en la paz más profunda que había sentido en años. Las llamadas empezaron esa misma noche. Primero mi madre, después mi padre, luego mi hermano. Todos con el mismo tono de urgencia, el mismo desconcierto. Ninguno preguntó cómo estaba. Solo querían saber qué había pasado. ¿Por qué había cancelado todo? ¿Por qué no les avisé? Les respondí al día siguiente, con calma. Les dije que Laura me había desinvitado. Que entendí que no querían drama. Que por eso retiré mi contribución. Que me pareció lo más respetuoso. El silencio después de ese mensaje fue largo. Nadie sabía qué decir. Porque decir algo implicaba admitir que sabían que yo había pagado todo. Y admitir eso implicaba reconocer que me habían usado. Que me excluyeron del evento que yo misma estaba financiando. Laura fue la primera en romper el silencio. Me escribió furiosa. Dijo que yo había arruinado la Navidad. Que era una egoísta. Que siempre hacía esto, dramatizar todo, hacerme la víctima. Que ella solo quería una cena tranquila y que yo lo había convertido en un circo. Le pregunté si le parecía normal excluirme y aún así esperar que pagara. No respondió. Bloqueó mi número. Mi hermano intentó mediar. Me llamó y con voz cansada me dijo que entendía mi punto, pero que había exagerado. Que podría haber hablado antes de cancelar todo. Que ahora la familia estaba dividida y todo era un caos. Le pregunté si alguna vez, en todos estos años, alguien me había preguntado si yo estaba bien cargando con todo. Si alguien había notado que siempre era yo la que cedía, la que pagaba, la que organizaba. Si alguien había pensado en invitarme antes de planear una cena con mi dinero. No supo qué responder. Solo repitió que yo había exagerado. Colgué. Mi madre intentó el camino emocional. Me dijo que la familia era lo más importante. Que las hermanas pelean pero siempre se perdonan. Que yo era la mayor y debía ser la más madura. Que Laura estaba pasando por un momento difícil y por eso había reaccionado así. Le pregunté por qué mis momentos difíciles nunca contaban. ¿Por qué cuando yo necesitaba espacio o comprensión, era egoísmo, pero cuando Laura lo necesitaba, era válido? ¿Por qué yo siempre tenía que ser la madura, la comprensiva, la que perdona? Me dijo que no fuera dramática. Que estaba exagerando. Que siempre exageraba. Fue en ese momento que entendí algo, no importaba cuánto diera, cuánto cediera, cuánto me esforzara. Para ellos, yo siempre sería la que exagera. La difícil. La dramática. Porque cuestionar el orden significaba incomodarlos. Y ellos preferían tenerme incómoda a mí antes que enfrentar que el sistema estaba roto. Volví a la ciudad después de Año Nuevo. No busqué a nadie. Seguí con mi vida. Empecé a ir a terapia, algo que había pospuesto años porque siempre había algo más urgente que atender. Mi terapeuta me preguntó por qué había esperado tanto para poner límites. Le dije que no sabía que podía hacerlo. Que siempre pensé que eso era ser mala hija, mala hermana. Ella me dijo algo que nunca olvidaré: poner límites no es crueldad. Es supervivencia. 2 semanas después, mi tía Beatriz, la hermana de mi padre, me llamó.
Ella no había estado en la cena porque estaba de viaje, pero se había enterado de todo. Me dijo que quería verme. Fuimos a tomar café. Me miró con esa expresión que tienen las personas cuando finalmente ven algo que siempre estuvo ahí pero nadie quiso nombrar. Me dijo, siempre supe que te usaban. Pero pensé que tú lo elegías. Ahora veo que solo estabas cansada de pelear. No lloré, pero sentí algo parecido al alivio. Alguien lo veía. Alguien lo nombraba. Beatriz me contó que había hablado con mi madre. Que le había dicho que lo que hicieron estuvo mal. Que excluirme y esperar que pagara era inaceptable. Que yo tenía derecho a estar enojada. Mi madre, según Beatriz, había intentado justificarse. Dijo que Laura estaba estresada, que quería evitar conflictos, que pensaron que yo entendería. Beatriz le preguntó qué conflictos. ¿Qué había hecho yo para merecer ser excluida? Mi madre no supo responder. Solo repitió que era complicado. Beatriz le dijo que no era complicado. Que era simple, me habían tratado mal y no querían admitirlo. La conversación, me contó Beatriz, terminó mal. Mi madre se puso a la defensiva. Dijo que Beatriz no entendía porque no era su hija, que la familia era complicada, que yo siempre había sido sensible. Beatriz le dijo que sensible no era lo mismo que tonta. Que yo había aguantado años de ser invisible y que ahora que ponía límites, querían pintarme como la villana. Mi madre le colgó. Esa noche recibí un mensaje de Laura. Era largo, incoherente, lleno de mayúsculas y signos de exclamación. Decía que Beatriz no tenía derecho a meterse. Que esto era entre nosotras. Que yo había manipulado a toda la familia en mi contra. Que ahora todos la veían como la mala. Que por mi culpa, la Navidad había sido un desastre y mamá estaba llorando todos los días. Que necesitaba crecer y dejar de comportarme como una adolescente resentida. Leí el mensaje completo. Después lo leí de nuevo. Y algo dentro de mí, algo que había estado tenso durante años, finalmente se relajó. Porque ya no me dolía. Ya no sentía culpa. Solo veía con claridad lo que siempre había estado ahí. Laura no me veía como su hermana. Me veía como un recurso. Y cuando ese recurso dejó de estar disponible, me convertí en el problema. No respondí. Simplemente archivé el mensaje. Bloqueé su número. Y seguí adelante. Marzo llegó con el cumpleaños de mi madre. Todos los años organizaba una cena familiar. Este año, nadie me preguntó si asistiría. Asumieron que no. Tenían razón. Pero 2 días antes del cumpleaños, mi hermano me llamó. Me dijo que mamá estaba triste. Que preguntaba por mí. Que la familia no era lo mismo sin mí. Le pregunté si mamá me había pedido que habláramos. Me dijo que no, que ella estaba orgullosa, pero que él sabía que me extrañaba. Le dije que cuando ella quisiera hablar conmigo, de verdad, sin intermediarios, sin esperar que yo fuera la que cedía primero, que me llamara. Que estaría disponible. Pero que no volvería a participar en dinámicas donde mi presencia era opcional pero mi dinero era obligatorio. Mi hermano suspiró. Me dijo que yo seguía resentida. Que necesitaba perdonar. Le dije que perdonar no significaba volver a lo mismo. Que yo había perdonado, pero que perdón no era sinónimo de amnesia. Que recordar cómo me trataron no me hacía resentida. Me hacía cuidadosa. Colgamos en buenos términos, pero ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. El cumpleaños de mi madre llegó y pasó sin mí. No me sentí culpable. No me sentí triste. Solo me sentí en paz. Hice ejercicio esa mañana, trabajé en un proyecto que había pospuesto por meses, cené con una amiga que siempre me había apoyado. Fue un día bueno. Abril trajo sorpresas. Laura apareció en mi apartamento sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Estaba desarreglada, con ojeras profundas, y por primera vez en años, vulnerable. Me pidió que habláramos. Le dije que no tenía nada que decir. Ella insistió. Dijo que necesitaba dinero. Que su esposo había perdido el trabajo y estaban atrasados con la renta.
Que sabía que las cosas estaban mal entre nosotras, pero que éramos familia y la familia se ayuda. La miré por un largo momento. Parte de mí, esa parte vieja y entrenada para ceder, quiso sacar la chequera. Pero una parte nueva, más fuerte, más clara, dijo que no. Le dije que lamentaba su situación, pero que no podía ayudarla. Que durante años había ayudado sin que nadie me lo agradeciera, y que cuando puse límites, me convirtieron en la enemiga. Que no volvería a ese lugar. Que deseaba que encontrara una solución, pero que no sería a través de mí. Laura se quedó en shock. Me miró como si no me reconociera. Después, la rabia volvió. Me dijo que yo era cruel. Que cómo podía negarle ayuda a mi propia hermana. Que mamá tenía razón, que yo siempre había sido egoísta, que solo pensaba en mí. Le dije que egoísta era excluirme de la Navidad y después pedirme dinero. Que egoísta era tratarme como un cajero automático. Que yo no era cruel. Solo estaba cansada. Se fue sin despedirse. No la detuve. Cerré la puerta y respiré hondo. Había sido difícil, pero necesario. Y por primera vez, no sentí que necesitaba justificarme con nadie. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Seguí con mi vida, con mi trabajo, con mis amigos. La terapia me estaba ayudando a entender patrones que había ignorado por años. Mi terapeuta me explicó algo sobre el rol del dador en familias disfuncionales. Me dijo que en sistemas donde hay favoritismo, alguien siempre termina siendo el que sostiene todo, y ese alguien rara vez recibe lo que da. Me dijo que yo no era responsable de arreglar lo que otros rompían. Que mi valor no estaba en lo que podía ofrecer, sino en quién era. Palabras simples, pero que tardé 30 años en escuchar. Mayo llegó con el Día de las Madres. Mi madre no me llamó. Tampoco yo a ella. Fue raro, doloroso, pero también liberador. No tuve que fingir que todo estaba bien. No tuve que comprar un regalo costoso para compensar mi ausencia en su vida. Solo dejé pasar el día. 2 días después, recibí una carta. Era de mi madre. Escrita a mano, en ese papel fino que siempre usaba para cosas importantes. La abrí con el corazón acelerado. Decía que había estado pensando mucho. Que había hablado con Beatriz varias veces. Que estaba empezando a entender que tal vez, solo tal vez, no había sido justa conmigo. Que no era fácil admitirlo, pero que veía como siempre había esperado más de mí que de Laura. Que me había puesto en un rol que no era justo. Que lamentaba no haberlo visto antes. No era una disculpa completa. No mencionaba la Navidad específicamente. No reconocía todo el daño. Pero era un inicio. Y algo en mí, algo pequeño y cansado, se permitió sentir esperanza. Le respondí con otra carta. Le dije que apreciaba sus palabras, pero que necesitaba más que palabras. Que necesitaba cambios reales. Que no volvería a ser la que carga con todo mientras otros se benefician. Que si quería reconstruir nuestra relación, tendría que ser en términos nuevos, más justos, más honestos. Que yo la amaba, pero que amarla no significaba dejarme usar. No esperé respuesta inmediata. Sabía que procesos como estos toman tiempo. Y estaba bien con eso. Junio trajo algo inesperado. Mi hermano me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante tranquilo, lejos de los lugares donde solíamos ir en familia. Me dijo que había estado reflexionando mucho. Que se daba cuenta de que él también había sido parte del problema. Que siempre había asumido que yo estaría ahí, disponible, lista para ayudar, y nunca se preguntó qué necesitaba yo. Que lamentaba no haber sido un mejor hermano. Que quería intentar hacerlo mejor. Fue la primera disculpa real que recibí. Y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Alguien lo veía. Alguien lo nombraba. Alguien lo lamentaba. Le dije que apreciaba sus palabras. Que reconstruir confianza tomaría tiempo, pero que estaba dispuesta a intentarlo. Cenamos tranquilos, hablando de cosas simples, sin la carga de años de resentimiento. Fue un comienzo. Julio llegó con una sorpresa. Laura me escribió.
No fue un mensaje largo ni lleno de reproches. Solo dijo, necesito hablar contigo. Sin gritos. Sin drama. Solo hablar. Acepté. Nos vimos en un café neutral, lejos de lugares con recuerdos familiares. Llegó puntual, algo raro en ella. Se veía diferente. Más cansada, más real. Se sentó y por un momento ninguna dijo nada. Después, con voz baja, me dijo que había estado yendo a terapia. Que su terapeuta le había hecho preguntas difíciles sobre nuestra relación. Que había empezado a ver patrones que nunca quiso admitir. Que se había acostumbrado a que yo estuviera siempre ahí, y que cuando dejé de estarlo, no supo cómo manejarlo. Que había actuado desde el miedo y el enojo, y que me había dicho cosas horribles que no sentía realmente. No dijo lo siento directamente. Pero dijo que entendía por qué había puesto límites. Que no sabía si podíamos arreglar las cosas, pero que quería intentarlo. Que extrañaba a su hermana. La miré por un largo momento. Parte de mí quería mantener la distancia, protegerme. Pero otra parte, más sabia, entendió que el perdón no era para ella. Era para mí. Que soltar la rabia no significaba olvidar, sino decidir no cargar más con ese peso. Le dije que apreciaba su honestidad. Que reconstruir nuestra relación sería lento y requeriría cambios reales, no solo palabras. Que yo había cambiado, y que no volvería a ser la hermana que fui. Que si ella podía aceptar eso, podíamos intentarlo. Asintió, con lágrimas en los ojos. No fue un final feliz instantáneo. Pero fue un comienzo real. Pasaron los meses. Las cosas con mi familia no volvieron a ser como antes. Pero tampoco necesitaban serlo. Construimos algo nuevo, más honesto, más equilibrado. Mi madre y yo empezamos a hablar regularmente. Conversaciones cortas, simples, sin la carga de expectativas imposibles. Mi hermano se convirtió en un aliado real. Laura y yo nos veíamos de vez en cuando, con cautela, reconstruyendo confianza paso a paso. Diciembre llegó de nuevo. Mi madre me preguntó, con cuidado, si querría pasar Navidad con ellos. Me dijo que lo entendería si no quería. Que respetaría mi decisión. Le dije que sí, que iría, pero que esta vez todos compartirían los gastos. Que mi presencia no estaba condicionada a mi dinero. Aceptó sin dudar. La cena fue diferente. Más pequeña, más honesta. No hubo dramatismos. No hubo expectativas silenciosas. Solo una familia imperfecta intentando hacer las cosas mejor. No fue perfecta, pero fue real. Y eso era suficiente. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, sentí algo que no había sentido en años: paz. No la paz que viene de evitar conflictos, sino la que viene de vivir con integridad. De saber que mis relaciones ya no estaban construidas sobre mi utilidad, sino sobre respeto mutuo. Aprendí que poner límites no es crueldad. Es amor propio. Aprendí que no puedes salvar relaciones sacrificándote en el proceso. Aprendí que está bien ser egoísta cuando el mundo te ha pedido ser generosa hasta desaparecer. Si estás leyendo esto y te sientes identificado, si eres la persona que siempre da, que siempre resuelve, que siempre está ahí y nunca recibe lo mismo a cambio, quiero que sepas algo importante: no estás exagerando. No eres dramático. No eres sensible. No eres el problema. Estás cansado, profundamente cansado, de cargar lo que nunca fue tu responsabilidad. Y está bien soltarlo. Está absolutamente bien poner límites. Está bien, necesario y sano, elegirte a ti. A veces, la familia necesita perderte para finalmente comenzar a valorarte. Y a veces, tú necesitas perderte a ti mismo en ese rol imposible de cumplir para encontrarte de verdad, para recordar quién eres más allá de lo que puedes dar. No todas las historias terminan con reconciliación perfecta. Algunas terminan con distancia necesaria. Y esa distancia, a veces, es el regalo más sanador que puedes darte a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para protegerte y cuidar tu propio bienestar? ¿Cómo lo manejaste? Me gustaría mucho conocer tu historia.